Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Bienvenida Graciela Bianchi como panelista, retomando el trabajo aquí en Esta Boca es Mía. Muchas gracias. Arranquemos con las buenas noticias. Lo positivo de la reducción del IVA, dejaron el 10% para los repelentes. Lo positivo, que alguna vez se preguntó cuando arrancó todo el tema del virus, de los virus, a través de la Aedes aegypti, tanto Zika como chikungunya como dengue, que lo planteamos, ¿por qué no pensar, o si sería posible pensar que efectivamente en caso de que la epidemia se desatara, que pudieran acceder de manera gratuita las poblaciones más carenciadas a este repelente? Bueno, ya es un hecho también, por lo menos así lo anunciaron desde el Consejo de Ministros. Y otra cosa importante también va a ser el control de precios, porque reducir el IVA es una ayuda, pero no, si no hay control de precios, no hay control de lo que puedan hacer los comerciantes subiendo las tarifas. Porque le bajan el IVA por un lado, pero entonces ellos suben el precio por otro. Entonces, defensa al consumidor va a ser un control en diferentes locales para que no se vayan de mambo con lo que nos cobran. Esas son las buenas noticias en el contexto de lo que estamos viviendo en cuestiones sanitarias por la epidemia del dengue. Las otras no son tan buenas. Y acá es donde una vez más siempre tratamos de contar con información de primera mano para ir por el camino del sentido común y de la sensatez, sin caer en alarmismos, pero sin caer tampoco en, la negligencia, ¿no? O la despreocupación. Acá las informaciones dan cuenta de que hay un cuarto caso de dengue que se ha detectado, pero más que eso, porque además ya sabemos que el 75% de los infectados pueden pasar de manera asintomática, es decir, que puede haber muchos más que no presentan ni síntomas, o sea que no sabemos el número real. Pero el que preocupa es el caso de esta mujer de 41 años que presenta una forma de dengue severa, CTI. Y ahí es donde uno empieza a decir, bueno, pero ¿es grave o no es grave el dengue al final? ¿Para qué casos es grave? No hay todavía nadie que se pronuncie con demasiada, digamos, no hay un comunicado unánime todavía. Se escucha por allí que en el caso de esta mujer se evolucionó tan drásticamente porque había condiciones preexistentes del paciente que hacen que el dengue gire o evolucione de otra manera. No sabemos cuáles son las condiciones preexistentes. Quisiéramos saber efectivamente si para cualquiera que tenga determinados temas de salud tiene que tomar mayores medidas, o si se trata de lo que alguna vez se comunicó también, de la posibilidad, aunque descartada hasta ahora, de que lo que haya ingresado al país sea una nueva cepa de este virus, que lo haga más dramático. En eso estamos, sin tener todavía información demasiado oficial al respecto. Por supuesto que desde el Ministerio de Salud Pública están ocupadísimos, están en terreno haciendo fumigaciones, nadie puede hablar por ahora. El contacto telefónico que tenemos es con el doctor Eduardo Savio, que es infectólogo, que se ha prestado muchísimas veces a tratar de informar públicamente sobre este tema y otros que tienen que ver con la salud del Uruguay. Y quien es definitivamente referente además en estos virus, en lo que es la infectología en general. Doctor Savio, gracias por esta comunicación. Un gusto estar con ustedes. No, por favor. Sí. Sobre el caso del dengue crítico, ¿qué se sabe? ¿Qué se nos puede decir? ¿Será otra cepa de dengue que ingresó al país? ¿Será que, bueno, hay que explicarnos un poco más cuáles son las condiciones de salud preexistentes que pueden condicionar que el dengue sea tan grave? Bueno, son varios aspectos a contestar. En primer lugar, dengue tiene 4 serotipos que se denominan 1, 2, 3 y 4. En realidad no importa qué serotipo esté circulando en este momento. Eso va a importar años después, cuando ya tengamos el dengue establecido. Si circula más de un serotipo y usted se infecta por uno diferente al que lo infectó atrás, puede ser formas más graves de dengue. O sea que el problema real es cuando te pica por segunda vez. Por segunda vez un serotipo diferente. Eso, no hay un serotipo más maligno que otro per se. No, los 4 son iguales básicamente y solamente cuando usted adquiere dengue queda inmune contra el serotipo que le picó, que adquirió, pero no contra los otros 3. Y entonces, cada vez que adquiere dengue de vuelta, por seguir viviendo en el mismo país o a otro país con dengue, tiene más chances de hacer formas graves. Bien. Ahora, en el caso de esta señora, a quien yo no conozco, y no voy a hipotetizar, debemos recordar una cosa, que si bien el dengue es una enfermedad, sobre todo al inicio de un brote, como está pasando ahora, la primera oleada de brotes es una enfermedad
benigna, autolimitada, etcétera. Pero todo dengue de por sí tiene un periodo que llamémosle crítico, que son alrededor del día tercero, cuarto y quinto, donde hay más tendencia a las complicaciones, al descenso de las plaquetas por un lado, que puede dar sangrados, o a el mal manejo del volumen que tenemos y pasar de la deshidratación a inversamente al derrame pleural, al derrame en serosa abdominal, etcétera. O sea que intrínsecamente todo dengue tiene un riesgo allí que se presenta muy bajo. ¿Y de qué depende de que en algunos ocurran esas situaciones y en otros pacientes no? En general depende realmente de la respuesta inmune del huésped. O sea, cada persona reacciona distinta a un antígeno o a un germen que lo agrede. Y en tal caso, la respuesta desmedida del organismo contra el agresor, por decirlo en término coloquial, es lo que puede llevar a criterios de severidad, ¿verdad? Bien, pero entonces también... Sí. Perdón. No, la escucho. No, ¿a usted le consta si justo es el caso de esta paciente? O porque lo que se manejó desde fuentes del Ministerio es que en realidad esta paciente lo que tenía eran condiciones de salud preexistentes que habrían podido generar la evolución así tan cruda del dengue. Bueno, ¿usted sabe o no? No, yo no lo sé, pero lo cierto es que si usted es una persona sana y tiene dengue, le va a ir mejor que si es una persona con comorbilidades. Por ejemplo, si es diabético, toma corticoides, tiene una linfopatía, ahí de por sí toda virosis puede ser más grave. Bien. Probablemente haya casos, sí, de que tenga alguna comorbilidad. Bien, ¿le podría pedir un listado, al menos de las más frecuentes condiciones de salud que pueden justamente ser condiciones que determinan la gravedad eventual de un dengue para quienes las padezcan estén más al tanto? No para el caso de un dengue específicamente, pero cualquier enfermedad viral, sea dengue, sea otra, tiene mucha tendencia a descompensar, por ejemplo, la diabetes, la insuficiencia renal, básicamente esas dos. Puede tener especial severidad en personas que tienen de por sí plaquetopenia, plaquetas bajas, por enfermedades hematoncológicas o por terapias inmunosupresoras u otro tipo de cáncer. Eso siempre es la regla, ¿verdad? Bien. Por otro lado, pregunta, ¿está al tanto usted de estos repelentes caseros que empiezan a circular como recetas, bueno, justamente para poder contrarrestar un poco los gastos, para estar prevenidos? No sé si usted está al tanto, si los conoce, o si puede siquiera decir que sirven o no. No, el asunto es el siguiente. Obviamente, entre estas, digamos, recetas caseras que están surgiendo por todos lados y que todos conocemos y estamos viendo, lo único que históricamente siempre se ha vinculado a ahuyentar los mosquitos son esos productos que contienen citronela. Las velas famosas de citronela. Sí, todas las preparaciones que contienen citronela es algo muy empleado y de hecho se usa muy específicamente para Aedes y otro tipo de mosquitos en muchos lugares de Brasil, en algunos de Sudáfrica. Esos son realmente populares, digamos, y probados que artesanalmente funcionan. Luego, todos los repelentes que están en uso y disponibles sirven. Lo único que hay que tener mucha precaución con su uso, que no sea desmedido, ¿verdad? Bueno, sí, ya hay alertas de que puede uno intoxicarse de tanto uso. Sí, a veces un poco la gente se alarma y está usando demasiado, no se puede exponer sobre ninguna herida, ni que hablar ni cerca de ojo, boca o nariz, una cantidad de cuidados que hay que tener para que no sea peor el remedio que la enfermedad. Bien. Y la pregunta igual, insisto, ¿usted recomienda la utilización de, yo no digo las velas para ahuyentar en el lugar los mosquitos, digo la aplicación en el cuerpo? ¿Recomienda que se puedan usar indistintamente repelentes de venta pública a recetas caseras? ¿O dada la situación, usted recomendaría que las recetas caseras no? No, yo me inclino por usar repelentes ya con productos conocidos que se comercializan en farmacias, porque tienen una eficacia aprobada, una duración más o menos conocida, etcétera. Estos productos artesanales y plantas a los que todo el mundo hace hoy referencia, no hay estudios que realmente avalen o indiquen su uso, por lo tanto pasa a ser algo más anecdótico y uno tiene que focalizarse en lo que tiene, lo que está disponible y
hay una variedad grande en todas las farmacias además. Bien. Pregunta, doctor, todavía hay mucha gente que si uno le consulta, ¿te pusiste repelente? Te miran y te dicen, ¿sabés que no? Ajá. ¿Hay que insistir? Sí, yo creo que sí, porque estamos en una situación en la cual tenemos que aprender a convivir en un país de dengue, cosa que no tenemos previsto en nuestras cabezas, ¿verdad? Y entonces, en verdad, como ahora el riesgo es continuo y en invierno también lo va a ser, porque las larvas, digamos, se mantienen aún en condiciones de frío, las personas deberían protegerse con repelente cuando salen a áreas expuestas, sobre todo a primeras horas de la mañana y después de las 5 o 6 de la tarde, que es cuando más actividad de mosquito hay. Y también sería conveniente usar camisas con manga algo más larga para evitar problemas de otro tipo. ¿Me lo dice por mí? No, lo digo porque nadie... Yo mire que me pongo repelente de acá al pie. Hay que usarlo porque además uno tampoco puede hacer su vida en función de un mosquito y todos caminamos cuando vamos a trabajar o queremos hacer compras o pasear simplemente. O sea que la protección va a formar parte de nosotros por muchos años, me parece. Bien, y bueno, y ahí de alguna manera también hay otras áreas, por ejemplo, el cuidado de la piel del sol. Bueno, todavía nos falta mucho por transitar, pero se ha introducido de alguna manera un poco más la conciencia de los protectores solares. Tal vez... Y sabe una cosa, ahora que me dice eso, le voy a hacer un comentario que es importante. Cuando usted usa un protector solar y después se pone el repelente, él le dijo por estos días que baja mucho la calidad del factor de protección. En otros términos, se pone un factor de protección 45 y un rato después se pone repelente, ese factor de protección en vez de 45 pasa a ser 15. Entonces hay que tener eso en la cabeza también, bien, la interacción entre el protector solar y los repelentes. Bien, pero nos explicaron que el protector es que el repelente es lo último. Claro. Que si nos ponemos primero el repelente y después el protector, no te funciona el repelente. No, exactamente, es lo último, pero va a bajar en algo la protección que da el protector solar. Entonces, eso es real. Yo entiendo que usted no tiene por qué saber el nivel de prevalencia o incidencia de afecciones a la piel por el sol. Ahora, sí podrá decirme el nivel de prevalencia de enfermedad a partir de la Aedes aegypti. En Uruguay estamos a cero todavía, o empezando, pero digamos, ya hay datos de la Organización Mundial de la Salud. Digo, para saber qué tenemos que priorizar. ¿Cuidarnos la piel del sol por una eventual enfermedad de piel o cuidarme del mosquito por un eventual dengue o zika? No, hay que hacer las dos cosas, pero por ejemplo, hagamos esto. Si usted normalmente usa un factor de protección 20, bueno, esta vez use un 40, porque cuando se ponga su repelente por arriba, ese factor de protección va a bajar en su efectividad. Es eso nada más. Bien, bien. ¿Sí? Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación. Si le parece que tiene alguna otra información relevante que yo no estoy preguntando, por favor, dígala. No, simplemente conocer que en realidad, bueno, hoy son 4 casos, van a ser más en los próximos días. ¿Por qué? Porque ya estamos en situación de brote en la ciudad de Montevideo. Que nadie se alarme si esto va a crecer, porque tiene que crecer por definición. Y en tercer lugar, recordar que el dengue instalado ya no se va. Entonces, uno pensar en el autocuidado, en el cuidado medioambiental y que las autoridades prioricen mucho lo que es la limpieza de la ciudad, contenedores, todos esos lugares donde está lleno de pequeños envases y cosas que favorecen la proliferación de Aedes. Bien. Una última pregunta sobre los horarios en que mayormente pica el Aedes. ¿Se sigue manteniendo día y tardecita? Sí, eso es muy claro. La máxima actividad de Aedes es desde el amanecer hasta aproximadamente las 10:30, 11 de la mañana. Luego, cuando los UV son más fuertes, declina la actividad y comienzan nuevamente a picar desde las 6 de la tarde más o menos y durante el periodo de la noche también, cuando casi ya no hay luz. Ah, también de noche, porque antes decían que de noche solo picaba el mosquito Culex. No, el Culex pica de noche. Aedes es sabido que está en las casas y tiende a posarse más en los marcos de las puertas, atrás de los cuadros, atrás de los placares u objetos, pero puede picar. De ahí la recomendación que hay para algunos, y que puede ser medio exagerado, usar el mosquitero justamente de noche para que no lo pique el mosquito y no lo transmita a otro si está enfermo, por ejemplo. Bien. Pero la actividad es básicamente, obviamente, diurna y con luz de baja intensidad.
Bien, eso queda claro entonces. Doctor, la última pregunta. Sí. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la vacuna que hoy se conoce como Dengvaxi Sí. todavía no está aprobada por la Sí. organización, se expedirán recién en abril. Sí. Porque tampoco se sabe, bueno, qué efectos puede tener sobre un paciente, por ejemplo, vacunado, que le pica de nuevo el dengue, un mosquito. En fin, Sí. ahora, también están publicando medios que en Brasil, en México y en El Salvador la están usando. Sí, se lo explico bien. Esa vacuna cuatrivalente llevó muchísimos años para construirse, digamos, ¿verdad? Sí. La vacuna del dengue, han habido muchas, siempre fracasaron y porque ninguna cubría los 4 serotipos. Esta cubre los 4 serotipos con más eficacia para 3 y 4 que para 1 y 2, eso no importa. Todos los grandes ensayos clínicos en población que se hicieron en su construcción fueron hechos en Tailandia, México y Brasil. A esta altura, y con los 3 países en la situación de emergencia por dengue, el laboratorio que la fabrica y los países llegaron a un cierto acuerdo y la vacuna fue aprobada nada más, en esos países. Esto quiere decir que al haberlo aprobado, ellos están en condiciones de usarla, aunque no se está usando, puesto que todavía no se llegó a un convenio final. El hecho que la OMS no haya dicho ni que sí ni que no, la FDA tampoco ha dicho nada, no invalida que un país pueda tomar la decisión propia de empezar a usarla. La vacuna está allí, no es aplicable a menores de 9 años. Ni mayores de 45. A mayores de 45 tampoco. Tiene cierto nivel de eficacia. O sea, es una vacuna, la primera y real con la que cuenta el mundo, y que no es perfecta, pero eso está. Y Brasil está dispuesta a usarla porque la situación para ellos es completamente crítica. Y fíjese, por ejemplo, Argentina ya empezó a estudiar usarla también. ¿Nosotros no? No, acá estamos como en otra posición. Porque, ¿qué pasa? Depende de la presión que usted tenga arriba. Fíjese, Argentina está con un mega brote en todo lo que es el noreste, básicamente Formosa. Tuvieron 4.000 casos solo en el primer mes de este año. En consecuencia, frente a una epidemia focalizada en el noreste de un país, el país de repente ya no puede hacer más y tiende a usar una nueva estrategia, la vacuna. Es todo muy discutible. Ahora, si la vacuna tuviera efectivamente una capacidad de prevención, ¿sí? ¿No sería este el momento de usar la vacuna y no cuando ya haya miles de casos? Esa vacuna está hecha para usar en países donde dengue es endémico, esto es, donde siempre está presente, para cubrir a la población contra los 4 serotipos que están presentes en el país. Acá recién está empezando y ni siquiera sabemos aún qué serotipo es el que está circulando, no sé, son 4 y nada más. Digo, creo que lo de la vacuna hay que tomarlo como que existe, que está hiper avanzada y que hay 3 países ya dispuestos a usarla. Saber que eso existe ya es bueno. Y hay otras en preparación hace tiempo, pero no es una vacuna fácil ni de lejos llegar a ella. Bien. Seguiremos en comunicación, imagino, doctor Savio. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? A las órdenes. Que pasen muy bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué les parece? Nada, cautela. Cautela y no alarma. Yo creo que es lo más importante, porque en el fondo es información, tenemos 4 casos, está el Ministerio actuando, o sea, no tenemos por qué alarmarnos. El Ministerio informó además, discúlpame Fernando, el Ministerio informó hoy, esta mañana en el Consejo de Ministros la situación. Por eso a mí me extrañó cuando vos dijiste que no estaba claro. Yo creo que el informe de Basso hoy para mí fue bastante, o sea, aclaró algunas cosas y ¿Qué cosas? Bueno, de lo de los 4 casos, que este caso, el que es grave, estaría fuera de peligro ahora, y además que se va a mandar a estudiar a Facultad de Medicina, a Facultad de Ciencias, para ver qué tipo de por eso digo, pero en realidad todavía no tenemos los datos oficiales, que está a cargo todo el aparato de autoridades. Y lo que pasa es que yo me imagino que hay cosas que deben tener su proceso, o sea, si lo va a mandar a estudiar... como dice Herrera y Reisí, que las cosas positivas, las cosas negativas somos muy aldeanos, los uruguayos, y eso a nosotros no nos toca. Eso no, ya está acá. Pero el Ministerio de Salud Pública, en la persona del doctor Basso y de Cristina Lustenberg, la verdad que tienen una actitud de comunicación permanente con la población, con todos los sectores políticos, incluso cuando hay discrepancias, como pasó con
con los medicamentos de alto costo, que para mí es una excepción, es decir, que confirma la regla, pero que es realmente un ministerio que trata de hacer de sus políticas una política de Estado como pueden, desde el ministerio. Y ver cuando el ministro o Cristina o la subsecretaria hablan que hay cosas entre líneas que las están diciendo para no provocar alarma, pero sí responsabilidad. El ministro hoy claramente estaba diciendo, tenemos problemas, pero calma, pero tenemos problemas, porque después nosotros a la uruguaya, pero la verdad que es un ministerio que es muy confiable y sobre todo su actitud y constante comunicación con la población, sinceramente, a mí me da una enorme tranquilidad que este vaso... ¿Te pusiste repelente? Siempre, pero yo como era una persona que un mosquito me agarraba a mí, yo me levanto a la mañana y lo tengo en la mesita de luz. ¿Vos tenés repelente puesto? Yo no tengo puesto. Y vivo en Pinamar, una zona Y bueno, potencialmente ¿cuándo pensás, complicada. por ejemplo, empezar a ponerte Por eso. repelente? Pero estoy en eso, sí, ya obviamente mis hijas se lo están poniendo y estoy ya tomando esa determinación porque además hay un punto, un matiz que yo tengo ahí que el no decir todo por un problema de no crear alarma puede tener otras derivaciones, o sea, puede generar rumores, no, mirá, la están tranquilizando, pero puede pasar esto. A mí ya me han llegado alarmismos a través de las redes. Circulan por redes, circulan alarmismos. Pero bueno, a ver, lo real es que la información es que esta paciente crítica en realidad estaría bien ahora, estaría fuera de peligro. Lo que no significa que todavía no sabemos por qué terminó con ese cuadro tan grave de dengue. Si se debe a un serotipo nuevo, cuáles son las condiciones de salud preexistentes, o si es la excepción. Porque, a ver, convengamos, de todas las cifras que se manejan, el dengue es fatal proporcionalmente en un 2,5 de los afectados graves. Eso hay que saberlo. Los afectados graves, que no son de todos los De los afectados. graves, que son siempre igual la minoría. Pero bueno, son datos que nos iremos enterando también a medida de que vaya expresándose esta epidemia en nuestro país. Nosotros no estamos en una situación de epidemia. ¿Te pusiste repelente? Sí. Estamos en brote, viste que Estamos el ministro en un brote, dijo- pero Sí. para eso, para cuando hay un brote, yo creo que la responsabilidad implica precaución. ¿Cuáles son las medidas de precaución? Use repelente, trate de que no hayan lugares que puedan albergar las larvas y que se puedan desarrollar. Eso es lo que la población tiene que hacer. Ahora, el ministerio está actuando, yo creo que lo que hay que hacer es quitarle ese dramatismo. Parece que no tenemos la tendencia a como focalizar un problema y a buscar... No, pero a ver, seamos realistas. Eso es un lado. A ver, seamos realistas. Sí, sí. Los hechos que nos han mostrado, Sí. antes de que se detectara en Uruguay el primer caso, se nos había presentado el dengue de una manera bastante objetiva, me parece a mí, porque incluso abordamos el tema en el programa. Se nos había explicado que mayormente pasa como una gripe más, que no tenía consecuencias graves salvo determinados casos, son más excepcionales, e incluso se descartaba el dengue hemorrágico como posibilidad. Bien. ¿Y qué de Lo esto no se ha cierto es cumplido? que llegaron al Uruguay, hay 4 casos y de 4 detectados, ¿no? 1 fue grave. Sí. Entonces, Pero eso también lo tenemos que tomamos y lo vemos. Está bien, pero a ver, el único factor, perdón, el único factor no es solamente el mosquito. Una vez que en este caso el mosquito o cualquier agente patógeno toma contacto con el organismo de una persona, es un caso. No son todos los casos, no son la generalidad de los casos. No, ¿Por qué? por Porque supuesto, pero de todas entonces maneras yo creo hay que la alarma saberlo. pasa, aparece un caso, que en este caso es un caso serio, que se está evaluando y que no tenemos respuestas clínicas responsables que nos indiquen eso, más que la presunción que podemos sacar. Lo que hay que hacer es cautela. ¿Por qué cautela? Porque de alguna manera cada caso es un caso y cada organismo reacciona. Y cuando se hablan de que podrían haber condiciones para que estas personas preexistentes, quiere decir que ese organismo podría tener una cantidad variable de problemáticas que hace que el contacto con el mosquito pueda generar otras cosas que le llevaron a esa gravedad. Clarísimo. ¿Es la generalidad que puede ser a toda la población? No.
pero sí puede ser una generalidad reaccionar con dramatismo. Claro, pero además Pero en ¿por eso qué dramatismo? tampoco Yo lo que planteo es que usemos repelente, nada más que eso. En ese caso Lo sí, estamos usemos diciendo. repelente y cuidemos las macetas, y cuidemos de que no se nos junte agua en las macetas, que no se nos junte agua en los baldes, todo ese tipo de cosas que tenemos que cuidar, de acuerdo. Ahora, también hay otra historia en nosotros, en la población, en querer indagar a ver cuáles eran las condiciones preexistentes. No, señor, es un caso privado, historia clínica es personal y privada. Si hay algo que comunicar que sea relevante para la opinión pública, yo confío que se va a comunicar como se han comunicado muchísimas cosas. Ahora, el caso particular de la señora que estuvo complicada, me parece que dejemos que el personal médico que atiende este caso lo resuelva y que nos digan en su momento se resolvió y acá era un caso de condiciones preexistentes y no hay una cepa distinta o lo que sea. Pero tampoco indagar... Con la posible Claro, pero tampoco indagar más en cuestiones personales. Totalmente de acuerdo en ese sentido. El punto es saber si estamos hablando de un serotipo diferente al que más o menos se imaginó que podía llegar. ¿Eso se comunicará? Y las condiciones preexistentes, cuando le pregunto a Sabio, es importante también, porque si vos por ahí sos diabético y ahora sabés que eso configura un cuadro de condicionamiento preexistente para que te toque más grave por ahí, bueno, con más razón tenés que cuidarte, ¿no? Poner más repelente, ponete el mismo repelente que si tuvieras esa condición o no. O sea, ¿cuál es la actitud responsable como ciudadano? El uso del repelente, el cuidado de los recipientes con agua estancada, ya está. La verdad Y que otra esa es la que- mejor colaboración. Y otra cosa que he la escuchado... tranquilidad que si tiene que decir lo que tenga que decir, lo va a decir. Y otra cosa que he escuchado A su y que la momento. verdad que también a mí me consterna un poco es que se pide masivamente fumigaciones. Hoy en las redes sociales era, ¿por qué no fumigan? ¿Por qué las intendencias de todo el país no están fumigando? ¿Y por qué no va por ahí, señoras y señores? No es pedimos fumigaciones. Yo creo que estamos, en este caso, estamos en buenas manos y la respuesta va por otro lugar. Y en los lugares puntuales donde se ha necesitado fumigar porque estratégicamente había que hacerlo, se hizo. Pero también estamos viendo que la gente pide cosas como fumigación Ya masiva. explicaron las autoridades que la fumigación, en todo caso, lo que mata es el mosquito adulto, pero no es el combate a la larva, que ahí sí depende muchísimo de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, señores, vamos a ir cambiando de tema. En la medida que haya más novedades, iremos avanzando, pidiendo información, tratar de tener las cosas lo más claras posible, ¿bien? Pero vamos al tema que nos convocaba hoy. Tiene que ver con nuevos incidentes entre, bueno, adolescentes que se fugan de hogares concretos del INAU, denuncias penales desde las autoridades hacia los funcionarios, denuncias penales que funcionarios ya habían hecho hacia autoridades. Esto, la verdad que para quien lo ve de afuera, la cosa no está demasiado clara. Director, vamos con el tape de presentación. Según expresaron a Telemundo fuentes del INAU, el mismo sábado que fugó el joven recibió la visita de su suegra y su novia. Ambas mujeres llevaron al joven un postre de torta helada que tenía un corte y que allí dentro habrían puesto la sierra con la que el joven limó las rejas de su celda. Fue recién media hora después que se concretó la huida del joven que el otro menor que estaba en la misma celda denunció el escape. Este afirmó que el fugado lo habría invitado a irse con él, pero desistió ya que le quedan poco más de 2 meses para salir en libertad, luego que se le iniciase un proceso por formar parte de la banda que secuestró a la doctora Milvana Salomone entre mayo y junio del pasado año. El fugado, nacido en el año 1996, fue sentenciado el 21 de febrero de 2013 a 5 años de sentencia por el asesinato de un policía a fines del año 2012. Hasta hace un año estaba en el hogar SER de la colonia Berro, pero tras una evaluación realizada por las autoridades de ese hogar, fue ingresado al hogar Rifleros, donde se fugó este sábado. Por su parte, la doctora Gabriela Fulco, directora del CIRPA, señaló a Telemundo que es imposible que un interno se fugue de ese lugar. En este momento hay una investigación administrativa en curso, como corresponde. Se dieron la noticia a nivel de judicial y policial para la orden de captura y esperamos las resultancias de estos movimientos. La administración ha determinado de que el sumario se tiene que hacer con la separación del cargo y esto no es que culpabilice a los trabajadores, sino que se abre el procedimiento administrativo
que puede llevar hasta 250 días y que la separación del cargo puede ser hasta un máximo de 6 meses. A raíz del resultado de esa investigación administrativa, de ese sumario que puede terminar antes de los 6 meses la separación del cargo o después de los 6 meses de la separación del cargo, bueno, el dictamen que se establezca, bueno, reflejará cuál es la responsabilidad que compete a los trabajadores que estaban implicados en los turnos donde se dieron esa fuga. Le damos la bienvenida a quienes nos acompañan para el tema de hoy. En estudios, el presidente del Sindicato de Funcionarios de INAU, José López. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Rubén Villaverde, exdirector del CIRPA. Gracias a los dos por estar aquí. José López, es cierto que están en curso demandas y causas en contra, así tuya como de otros funcionarios, y lo mismo de parte de ustedes para con autoridades. La justicia todavía en qué se ha pronunciado respecto a algunas, qué pasa con otras, ¿en qué está la situación? El proceso todavía, está en el Poder Judicial, en el Tribunal de Apelaciones. Nosotros apelamos el fallo que había dispuesto el juez actuante. Que fue tortura, ¿no? Que fue la causa de tortura y de cómplice de tortura. ¿Recuerdan en el episodio que se viralizó de la cantidad de funcionarios en torno a uno de los... Exactamente, que increíblemente pocos días después sucedió otro hecho que por el cual nosotros denunciamos. Que fue la Guardia Republicana. La Guardia Republicana, donde ahí se constataron, sí, lesiones graves, porque en el primer episodio no hubo ni la emergencia móvil, ni el doctor del INAU, ni el forense, constató lesiones a los jóvenes que estaban en ese momento en el video que se viralizó. En el otro episodio de la Guardia Republicana sí hubo lesiones graves y situaciones... ¿Y cuál fue la carátula que se usó para un caso y el otro? Y bueno, ahí se procesó a 3 integrantes de la Guardia Republicana por abuso de funciones. Lo que desde nuestra perspectiva evidentemente demuestra de que ahí lo que había atrás de todo eso era un operativo político que fue lo que llevó a ese dictamen de la justicia, ¿no? ¿Y en qué está la denuncia que ustedes plantean a las autoridades por haber, por esos 14 días, 14 horas que permanecieron los chiquilines? Sí, más de 14 horas que pasaron esposados y engrilletados, y que la orden de la propia presidenta de la comisión delegada llegó a las 7 de la tarde cuando podría haber sido a las 7 de la mañana. ¿En qué está esa denuncia? Y bueno, y eso, la causa suponemos que está abierta, pero no sabemos muy bien en qué está. La primera parte de esa causa es el procesamiento de estos 3 policías por abuso de funciones. El resto, la verdad que no ha tenido la misma celeridad para la cual actuaron con nosotros. Otro detalle que demuestra de alguna manera que también había intereses de todo tipo cuando se resolvió lo que se resolvió, ¿no? Bien. Permíteme avanzar un poquito y después te dejo la pregunta, porque este es el contexto en el que además hoy se dan las cosas que se dan, por eso era importante repasar en qué estábamos. Algunas voces hablan de que todo esto es justamente, digamos, una trama interna entre funcionariado y autoridades, que las autoridades pretenden, bueno, de alguna manera mejorar el sistema, y dejando de barrer abajo de la alfombra, y entonces algunos funcionarios se oponen, y entonces... Están todas las voces en el medio. La justicia actúa y falta que siga actuando. Lo cierto es que en este contexto, cada demanda penal nueva que se agrega, la última hora es hecha por las autoridades contra los funcionarios por entender que hay mérito en sospechar que no se podrían haber fugado estos chiquilines, a menos que, esto no lo dice nadie, pero es lo que está entre líneas, haya habido connivencia de los funcionarios para que se fugaran y así sumar a, bueno, a las malas noticias que pueden afectar la tarea del sistema. Y yo me pregunto, ¿estas denuncias penales en realidad están ayudando en algo? Antes de ir al caso puntual,
que funcionarios denuncien penalmente a autoridades, que autoridades denuncien penalmente a funcionarios. ¿Está construyendo algo realmente en este momento? ¿Sabes qué? Yo quería, discúlpame, ¿no? Lo que yo le quería preguntar a José, nosotros cuando se hizo público este video, obviamente tratamos el tema acá más de una vez, yo creo que alguna vez viniste vos también, José, y en el programa se manejaron conceptos que realmente a nosotros, por lo menos en mi caso, me generaban unos sentimientos espantosos de decir, bueno, acá estamos en un problema enorme, porque se hablaba de que obviamente se iba a cortar todo tipo de diálogo entre los funcionarios y entre la presidencia del CIRPA. O sea, diálogo cortado a partir de las primeras denuncias, de las denuncias cruzadas, y que de ahí en adelante el camino iba a ser aún más difícil porque el diálogo iba a estar cortado. Y parece que, a ver, ese tipo eso que se manejó, esos conceptos que se manejaron acá, parecen estarse cumpliendo. Ahora prácticamente ya es imposible que haya un diálogo, ¿o no? No, nosotros tenemos un diálogo muy fluido con la administración, ¿Sí? sobre todo con el segundo de Fulco, que es el doctor Katz, que es el interlocutor, interactúa con el sindicato para las cuestiones que tenemos que resolver, porque en definitiva ellos representan a la administración y nosotros representamos a los trabajadores. Tuvimos todo un avance muy importante donde participó la propia presidenta también en la negociación, lo que fue el protocolo de actuación en el propio Ministerio de Trabajo, y allí en ese protocolo, con la firma de la presidenta y del segundo de ella en la comisión delegada, pero aparte del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Trabajo, del directorio del INAU y de los trabajadores, tanto de nuestro sindicato de COFE como el PICNT, firmamos un acuerdo que establece que muchas de las cosas que se vieron en el video, exceptuando las patadas, es parte de lo que hay que hacer en una reducción. Pueden trabajar hasta 5 funcionarios por cada chiquilín en la reducción, hay que ponerlos boca abajo, esposándolos a la espalda y engrilletando las piernas. Bien, eso es lo que establece el protocolo y eso lo negociamos con esta administración. Pero evidentemente no somos amigos ni mucho menos, pero cada cual defiende los intereses que les corresponden. ¿Cómo interpretan en concreto, José, este episodio? ¿Cómo? ¿Cómo interpretan ustedes como integrantes del sindicato el procesamiento penal de estos funcionarios que, en teoría, habrían tenido que estar vigilando? No, pero hay que hacer una precisión en este tema. Lo que dice la administración es que va a ser la denuncia penal. Sí. Acá no se ha abierto ningún procesamiento ni nada por el estilo. Todavía a nosotros nos llama la atención de que se haga la denuncia penal sin haber terminado la investigación interna. Normalmente, bueno, en la administración anterior lo que sucedía era, se hacía la investigación administrativa, de ahí se desprendía que se investigaba el hecho, se desprendía si podía haber alguna responsabilidad de algún trabajador, se iniciaba el sumario y a partir del resultado del sumario se hacía la denuncia penal, que parece ser lo lógico. En este caso, bueno, lo que hizo la administración es iniciar el sumario con la separación del cargo de los funcionarios, pero sin que se termine ese sumario ya hacer la denuncia penal que todavía no ha tenido tratamiento en la justicia. Bien. ¿Cómo te consta para ti que fueron los hechos? Bueno, nosotros en este hecho en particular, porque ha habido varias fugas, ¿no? Lamentablemente, de lo que fue todo el proceso anterior, donde de más de 1000 fugas en un año que tuvimos allá por 2008, 2009, a lo que fue todo el periodo anterior, donde prácticamente estábamos en fuga cero, en esta administración han habido unas cuantas fugas. Yo no las tengo contabilizadas, pero... Ahora, ¿no es casualidad que estas últimas fugas, que las fugas se hayan reiniciado cuando empieza el conflicto entre funcionarios y autoridades? No, bueno, no sé si tiene algo que ver con el conflicto, lo que tiene que ver es con la gestión, porque el problema que hay es que ha habido toda una reestructuración en la gestión, que la propia administración lo ha dicho, no lo decimos nosotros, ellos entienden de que los establecimientos que hoy tiene el CIRPA no son adecuados para contener a los jóvenes, por lo tanto se ha hecho toda una reestructuración y se han cambiado direcciones y bueno, eso ha generado una inestabilidad importante y ha habido fugas que uno puede entenderlas como que son, digamos, de las que pueden llegar a suceder y otras que llaman más la atención como esta que se dio en Reflero, porque realmente tiene características particulares, porque para irse por donde se fue
tiene que haber estado un rato importante sin que nadie lo haya visto. Y bueno, y eso es lo que tiene que determinar la investigación que se está haciendo, cuál es la responsabilidad de los trabajadores. Los trabajadores le han dicho a la administración en qué estaban en ese momento, pero ahí hay negligencia de todas las partes. Nosotros por lo menos nos preguntamos, ¿por qué se hace la denuncia contra los trabajadores antes de terminar el sumario? Porque capaz que hay alguna responsabilidad de los trabajadores y tienen que arrancarle la cabeza como corresponde. A nosotros, hasta que no se termine el sumario, no nos consta eso, pero sí lo que nos consta es que en ese lugar había 2 funcionarios que ni siquiera tienen contrato con la administración. ¿Qué quiere decir? Tienen un ¿Quiénes contrato eran? precario, un contrato de tallerista. Los No había ni directores, ni subdirectores, ni coordinadores. Porque ahí se enfrentan Y ahí versiones. hay Según las responsabilidad de la autoridades, gestión. había personal suficiente en este centro como para que esto no ocurriera. Este centro, primero, este centro tenía una característica que era de internación transitoria. O sea, llegaban jóvenes ahí, se le hacía el diagnóstico y se lo derivaba a otros lugares. Eso lo cerró esta administración, la administración de Fulco. Ese centro estaba cerrado, pero en determinado momento se resolvió abrirlo de una manera bastante improvisada, sin personal y sin dirección. Se sacó un director de un equipo de dirección que se fue rejuntando con directores de otros establecimientos y se los con puso qué allí. destino se abrió? Y llevaron a gurises que son de características complicadas. ¿Cómo? ¿No era para personas que estaban muy próximos a su libertad? No. De hecho, el que se fugó, ha salido en la prensa, que es un joven que tiene, bueno, un prontuario. Sí, pero también el problema podría complicado. radicar también en la mezcla, ¿no? En los de perfiles de quienes están próximos a su libertad y los que son Aparte hay una peligrosos. particularidad. Esta administración, la administración de la señora Fulco, abrió un centro en la colonia Berro, que se había cerrado en la administración anterior y que nosotros habíamos empujado mucho para que se cerrara, que era el centro SER de la colonia Berro, por toda su historia. Sí. Bueno, lo abrió con el objetivo de poner a los mayores de 18 años allí. De hecho, ese centro se llama CDM, por Centro de Mayores de 18 años. El tema es que estos jóvenes que se fugaron en este centro que se abrió improvisadamente, los 2 son mayores de 18 años. Entonces, nosotros... ¿Por qué están ahí y no en el SER? Eso no es responsabilidad de los trabajadores, porque no son los trabajadores los que determinan qué joven va a cada uno de los ¿Quién determina qué joven va a cada uno? La administración es que corresponde. Cargos administrativos, bien, no funciona. No, los cargos de dirección, o sea, quien deriva, quien toma la decisión, por supuesto que hay directores de programas y cuestiones intermedias, pero no se hace nada sin tener el aval de la comisión delegada. A todo esto, sigue fugado. Bien. Sí, yo hasta la última información que tuve todavía estaba fugado, la verdad que no sé en las últimas horas. Bien, me gustaría una opinión de Rubén Villaverde, exdirector del CIRPA, que hoy tendríamos que llamarlo ya INISA, ¿no? Bueno, la ley está promulgada. Sí. Todavía no está, digamos, totalmente funcionando porque hay muchas cosas por resolver en el medio, entre otras cosas, cómo se va a hacer la derivación de los trabajadores, que es un tema que nosotros vamos a ir a la Comisión de Legislación del Trabajo a plantear cuáles van a ser los criterios, porque la ley lo que dice es que hay 150 días para resolverlo, pero no dice cómo hay que resolverlo. Y por lo que nos ha dicho tanto el directorio del INAU como la Comisión Delegada del CIRPA, es que se va a conformar una comisión de trabajo tripartita entre el INAU, el CIRPA o el INISA y el Ministerio de Desarrollo Social, y que ellos van a determinar los criterios. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con eso porque entendemos de que esto modifica claramente las condiciones de trabajo, y las condiciones de trabajo son a texto expreso, materia de negociación colectiva, y los trabajadores tenemos que participar en ese proceso. Veremos cómo evoluciona ese tema. Les recuerdo entonces que el nuevo nombre de CIRPA es Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA. Rubén Villaverde, ¿cuántas fugas en su gestión? En el primer año, en el 2012, cerca de 40. En el 2013, menos de 30. En el 2014, 1 o 2. Y en el 2015 yo estuve hasta el 20 de mayo y hubo 1. Bien. Fue una bajada radical
de fugas, ¿no? Sí, sobre todo si tomamos como referencia 1991, que es desde donde hay mediciones, hasta el 2011, que se produjeron 15.250 fugas. Por lo tanto, tenemos un promedio histórico alto. Ha sido un sistema que ha tenido a la fuga como parte de su realidad. O sea, con razón se mantenía tan reducido el número de adolescentes conflictivos, ¿no? Con conflicto con la ley. No estaban, se iban. Bien. Con el detalle de que en la estimación de los jefes de policía de Montevideo y Canelones, cada fuga había que multiplicarla por aproximadamente 6-7 rapiñas. En esos 20 años, 15.250 fugas por 6-7 rapiñas y una cantidad menor de homicidios frutos de las fugas. Bien. Vamos a hacer la primera pausa. Vero, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. El saludo para todos y vamos también a la pregunta del día de hoy con respecto a las fugas en el INAU. ¿Podrían evitarse? Y nos pueden hacer saber qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com, a Twitter @estabocasmia12 y a Facebook estabocasmia12. Vamos a ir leyendo en el correr del programa en la pantalla unos cuantos comentarios que ya están llegando. Para leer también el tuyo tenés que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejás un espacio, nos contás y lo mandás al 1212. Mucha información para digerir y para repreguntar también. Pausa y ya venimos. Invitamos a mujeres a realizar un misterioso tratamiento de belleza, pero